rocoso en la frontera entre Israel y Siria se convierte en un campo de muerte. Centenares de soldados israelíes sin preparación se encuentran cara a cara con 1.200 tanques sirios. Lo único que yo veía, de horizonte a horizonte, era al ejército sirio entero que venía directamente hacia mí. Fue una guerra sin cuartel, y ninguno de los dos bandos dio ni un paso atrás. Las bajas son apabullantes y el futuro de Oriente Medio está en juego, en una de las batallas de tanques más espectaculares de la historia. Era dantesco, inconcebible, un infierno. La gran batalla de los tanques, la guerra de Yom. Altos del Golán, frontera entre Israel y Siria, 1.200 kilómetros cuadrados del territorio más disputado del planeta. Es un terreno escarpado, yermo y volcánico ocupado por Israel desde la Guerra Árabe-Israelí de los 6 días de 1967. Tanto Israel como Siria lo reclaman como propio. En otoño de 1973, esa disputa fronteriza se convierte en una guerra súbita, encarnizada y sangrienta. 6 de octubre de 1973, Yom Kippur, el día de la expiación judía. Los israelíes están en sus casas arrepintiéndose de sus pecados y cumpliendo ayuno. La frontera con Siria está poco protegida. El comandante del 74º Batallón de Tanques israelí, el teniente coronel Yair Nafshi, comienza una patrulla de rutina. Todo estaba muy tranquilo. A mí me tocaba patrullar las posiciones a lo largo del frente. A las 12:00 el comandante del puesto de Hermón me dice: Yair, los sirios están retirando las redes de camuflaje de su artillería. Entonces actué instintivamente. Di la vuelta con mi jeep, reuní a todos mis hombres y les dije: escuchad, el ejército sirio está retirando sus redes de camuflaje. No sé qué significa eso. Los hombres dejaron el ayuno, se subieron a sus tanques y los prepararon. Y mientras nos dirigíamos hacia nuestros puestos, comenzaron los bombardeos. La artillería cayó sobre nosotros. Después los aviones de las fuerzas aéreas sirias nos atacaron. Siria lleva 9 meses planeando el ataque. La inteligencia israelí tenía algunas pistas, pero para los hombres que están en el frente es una auténtica sorpresa. Los sirios han creado en Israel una falsa sensación de seguridad. Los israelíes han visto cómo los sirios acercaban a sus tropas, las preparaban para la guerra una y otra vez, pero después volvían a sus bases. Por eso, el 6 de octubre, cuando los sirios no se repliegan de vuelta a sus bases, pillan a los israelíes completamente desprevenidos. Israel es un estado pequeño y han perfeccionado el arte de la movilización. Por eso hay que conseguir lo máximo posible en los primeros momentos de la guerra para no sufrir a todo el grueso del ejército israelí. Por lo tanto, las fuerzas israelíes en los altos del Golán las componen poco más de 6.000 soldados de infantería ligera, 60 piezas de artillería y 2 brigadas acorazadas de 170 tanques en clara inferioridad. Por su parte, los sirios han reunido a más de 50.000 soldados de infantería, 600 piezas de artillería y 1.200 carros de combate. Es una gran cantidad de hombres y armas, y además los servicios de inteligencia de Israel actuaron de forma negligente. Los árabes no saben combatir, y el resultado fue que se encontraron ante una enorme amenaza. Me dije, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es ese piloto loco? ¿Qué están haciendo? Pensé que era un israelí que por error nos estaba bombardeando. No me di cuenta de que cualquier avión sirio podía cruzar la frontera y empezar a bombardearnos. Y entonces me quedé sin habla.
Yo crucé bajo la lluvia de obuses, oleada tras oleada. Y en 5 minutos llegué por fin al borde de la cordillera Buster, desde donde se veían la mitad de los altos del Golán. Al principio era algo pequeño, pero después vimos como anillos de humo de cigarrillos que lentamente se iban haciendo cada vez más y más grandes. Y yo lo único que veía, de horizonte a horizonte, era al ejército sirio entero que venía directamente hacia mí. Es solo una escaramuza de una operación mucho más amplia. Egipto y Siria han lanzado ataques simultáneos sobre 2 frentes para dividir a las fuerzas defensivas israelíes. La misión es recuperar el territorio perdido en 1967 en la guerra árabe-israelí de los 6 días, incluidos los altos del Golán y el Sinaí. La clase política siria se sentía humillada, traumatizada. Y la consecuencia de todo ello fue la guerra de 1973, una acción encaminada específicamente a recuperar el territorio que Israel había ocupado. La estrategia de Siria era emplear una fuerza abrumadora y penetrar en las líneas israelíes en 2 puntos. Después enviar divisiones blindadas a través de esas brechas para avanzar por la meseta del Golán y tomar puentes clave sobre el río Jordán. Al frente del ataque sirio se sitúan numerosas unidades del tanque de diseño soviético T-55. Este tanque, con sus 40 toneladas, es pequeño para ser un carro de combate de primera línea y por lo tanto es un objetivo difícil. El cañón principal del T-55 de 100 milímetros tiene un alcance de solo 2.400 metros y no es rival para los cañones de los que disponen los israelíes. Pero esa desventaja se compensa con la cantidad. Siria ataca los altos del Golán con más de 1.200 T-55. La defensa israelí, con sus 170 tanques, está en una inferioridad de casi 7-1. En el bando israelí, el tanque elegido para el terreno rocoso del Golán es el Shot-Kal, una versión mejorada del carro de combate Centurión británico. Está protegido por un blindaje frontal de 15 centímetros y equipado con un cañón estriado de 105 milímetros, preciso a distancias de más de 3.600 metros. El Shot-Kal es un rival formidable para el T-55 sirio. Cuando David fue a luchar contra Goliat, tomó la decisión de luchar con una honda. Él sabía muy bien que podía derrotar a Goliat si nunca se ponía al alcance de sus armas. Y desde la distancia le alcanzó con una piedra y le derribó. Yo sería David, 2.200 metros, pero yo, gracias a mi entrenamiento, podía disparar y alcanzar objetivos situados incluso a 5 kilómetros de distancia. Los israelíes comprendieron que en el terreno de Oriente Medio, donde a menudo te encuentras con campos de tiro larguísimos, ser capaz de matar al otro antes de que te maten a ti era una ventaja tremenda. Por eso los israelíes invirtieron mucho esfuerzo en desarrollar su habilidad con la artillería de largo alcance. Cuando el ataque inicial sirio en el norte empezó a flaquear, los comandantes decidieron improvisar una operación nocturna para ver si recuperaban el ritmo. Así que avanzaron en plena oscuridad. En ese momento tenían una gran ventaja. Los tanques sirios contaban con equipo de combate nocturno y los israelíes no.
El resultado fue que en cuanto los sirios empezaron a adentrarse en sus líneas, los israelíes estaban completamente desconcertados. 6 de octubre de 1973, 11:48 de la noche. Los combates más duros fueron durante la noche. Estaba oscuro y no se podían encender luces. En cuanto encendías una, inmediatamente te mataban. El mayor problema durante la noche fue que ellos tenían infrarrojos. Gracias a los infrarrojos sirios, los T-55 podían ver en la oscuridad y detectar objetivos situados a 1.200 metros de distancia. Es una enorme ventaja para los sirios. La única defensa de los israelíes son binoculares de visión nocturna que detectan rayos infrarrojos. Hubo un momento en el que estaba mirando para identificarlos. Moví la cabeza hacia abajo y vi todas las partes del tanque. Me sorprendí. ¿Qué es eso? Aparté los prismáticos. Me los coloqué otra vez en los ojos y vi todas las partes. Y descubrí que a 200 metros de mí, un proyector apuntaba directamente a mis ojos con un sistema infrarrojo que me identificaba y que estaba listo para disparar. Le grité a mi piloto que había que largarse, que retrocediese. Disparamos en la dirección en la que venían para que pensasen que les estábamos esperando. Ellos no sabían que no podíamos ver. Los sirios se infiltran en las posiciones israelíes durante la noche y la línea que separa a los dos ejércitos de tanques se vuelve más confusa. En un momento dado, vi un tanque al lado del mío a 10 metros. El tanque parecía raro y tenía la luz de freno encendida. Hablé con el líder del pelotón, que estaba cerca de mí. Le dije, ahí hay un tanque. Enciende el foco. Quiero ver cómo es ese tanque. Al principio no quería, claro, pero lo convencí. Se lo ordené. Encendió el foco y vi el 55. Fue un shock. Por supuesto, le disparé. Con la luz de las llamas vi otro tanque junto a él. Y también le disparé. Tras 18 horas de combates ininterrumpidos, los miembros de los batallones israelíes 74 y 77 han mantenido su posición en el norte de los Altos del Golán. Y han pagado un precio terrible. Centenares de muertos y heridos y 75 de sus tanques destruidos. Pero para los sirios el precio es aún mayor. Las bajas se cuentan por miles y han perdido más de 100 tanques. Pero en campo abierto al sur, la ofensiva siria ha tenido mucho más éxito. Han eliminado a un batallón de tanques. En el sector norte, los defensores israelíes mantienen su posición al concluir el primer día de combates, aunque están en inferioridad numérica de casi 7-1 y sufren bajas cuantiosas. Pero en el sur, donde el terreno es más abierto, los sirios parecen imparables. En el sur había dos comandantes sirios muy agresivos. Avanzaron con su equipo de construcción de puentes, cruzaron la frontera y consiguieron acumular tanta potencia de fuego contra las líneas defensivas israelíes en el flanco sur del Golán que lograron atravesarlas. 7 de octubre. Tras una jornada de encarnizados combates, la línea sur israelí se desmorona bajo el ataque masivo del ejército sirio. A las 8 de la mañana, las fuerzas sirias avanzan por la meseta del Golán en dirección a los puentes clave que cruzan el río Jordán. La teoría siria era que si conseguían atravesar las líneas israelíes y se hacían lo más rápido posible con los puentes, conseguirían evitar que las reservas de Israel montasen un contraataque viable desde Galilea. Pues alineas la torreta con el tanque enemigo. Introduces las coordenadas según tus cálculos
Y después, cuando todo el mundo dice preparado, yo doy la orden de disparar. Los israelíes maniobraban constantemente. Iban de una posición de disparo a otra a toda velocidad. La mayoría de las unidades blindadas sirias no maniobraban, simplemente avanzaban hacia los israelíes. Esta es la gran diferencia entre los ejércitos sirio e israelí. Los sirios, cuando conquistan un territorio, se agrupan. Una táctica que puede estar bien, pero que es fatal si necesitas maniobrar. La simple realidad es que los tanques sirios no son rival para sus equivalentes israelíes. Los israelíes han recibido ya lo peor del fuego sirio y ahora están en posición y con las suficientes fuerzas de combate para empezar el contraataque. Del interior del pueblo salieron tanques y camiones sirios. Estaban aterrorizados, intentaban escapar. Yo vi un tanque sirio y no tenía muy claro que pudiese escapar. Entonces, su torreta empezó a moverse en mi dirección. Pero mi cañón y mi torreta estaban muy lejos y yo tenía muy claro que no podría alcanzarle. Él me alcanzaría primero y si lo hacía yo sería historia. Un oficial de mi batallón disparó un obús. Los sirios corrieron. Nos encontrábamos en las posiciones que controlaban el Valle de las Lágrimas, que teníamos ante nosotros. Para entonces, la Unidad 7 se había retirado y yo me encontré solo con 6 tanques. En aquel momento, decidí que la mejor opción sería adoptar una posición defensiva en la otra ladera. Entonces, ordené parar inmediatamente a los 6 tanques y los fui desplegando por la ladera de la colina que estaba situada justo detrás de nosotros. Podía ver perfectamente el humo de los escapes de los tanques sirios que estaban en la colina. Mantuvimos la posición. Debíamos mantener la posición defensiva. Debíamos aguantar como fuera. Y les dije a mis hombres: ¿veis eso que se está moviendo al otro lado de la colina? Tú encárgate de esos 3, tú de esos 2, y tú de aquellos. Y esperé mientras los sirios se acercaban hasta la colina. Permití avanzar a los sirios, que se dirigieron hasta lo alto con los cañones de sus tanques apuntados hacia arriba, y les esperé. La batalla se desarrolló a poca distancia, a unos 300 o 400 metros. Y pudimos detenerlos antes de que avanzaran hacia la carretera principal. Tras la batalla, una vez que detuvimos al ejército sirio, solo nos quedaron 2 tanques. En este de 1.200 y 2.200. Pero la auténtica tragedia es el coste humano en ambos bandos. 21.000 muertos y decenas de miles de heridos más. La mayoría de amigos que perdí en la guerra tenían 19, 20 años, no más. Yo los vi luchar de una manera increíble y me sentí muy orgulloso.